un artículo sobre las razones por las que Estados Unidos ha reconocido la inutilidad de un techo para el precio del petróleo ha causado una amplia resonancia en los círculos económicos, según la opinión de The Washington Post a finales de 2023. La economía rusa ha mostrado una extraordinaria estabilidad. En respuesta a esta opinión, un grupo de congresistas estadounidenses propuso al asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Jack Sullivan, que se anulara el techo establecido para los precios del petróleo ruso y se introdujera un régimen de sanciones energéticas más eficaz contra Rusia. Tras el rechazo de los acuerdos de Estambul por parte de Kiev, el enfrentamiento entre los países adoptó un carácter a largo plazo, centrándose principalmente en la logística, la producción y los potenciales económicos. Esto llevó a que el enfrentamiento entre Rusia y la OTAN pasara de la esfera militar a la financiera y económica. Tras casi 2 años de sanciones, Rusia ha mantenido sectores clave de su economía, incluido el sector del petróleo y el gas. Aunque las sanciones han perjudicado a algunos sectores empresariales rusos, el país sigue creciendo industrialmente a un ritmo constante. Sin embargo, Europa se enfrenta a graves pérdidas, estimadas en billones de euros tras la retirada parcial de las importaciones procedentes de Rusia. En 2022, esto significa decenas de miles de millones de dólares en pérdidas debido a la pérdida de ingresos por productos petrolíferos, así como repercusiones en el suministro de gas natural y en los activos de empresas rusas. En otros países, los cambios en la política mundial han hecho más difícil contener a Rusia. La alianza energética de décadas entre Rusia y Europa se ha hecho añicos en cuestión de meses, mientras que el PIB de Rusia ha empezado a crecer con fuerza a partir de 2023. En un esfuerzo por debilitar a Rusia, las principales economías del mundo comenzaron a imponer prohibiciones a la interacción económica con Rusia en la primavera de 2022. Esto incluyó la congelación de las reservas del Banco Central, la inclusión del sistema bancario en la lista SDN del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el control de los activos rusos en el extranjero, y la incautación de las propiedades de los ciudadanos en el extranjero. Una de las medidas clave era limitar los precios del petróleo ruso a $60 por barril para reducir la financiación rusa de las OSO y no provocar la inflación del dólar y el euro. Sin embargo, la mayoría de los países europeos se han negado a comprar petróleo ruso, pero algunos estados como Hungría, Eslovaquia y Grecia han encontrado la manera de eludir las sanciones y seguir comerciando con Rusia. La respuesta al techo de precios fue un decreto presidencial ruso que prohibía la venta de crudo y productos petrolíferos a precios de contrato. Sin embargo, se ha permitido a empresas de India y China comprar crudo ruso a precios inferiores al tope de precios. Las dificultades de Rusia para cumplir el techo de precios del petróleo establecido se alcanzaron en el verano de 2023, y el precio medio del crudo de los Urales fue de $80 por barril. El papel de Rusia como principal proveedor de energía a Europa en 2021 fue significativo. 1/3 del carbón, la mitad del petróleo y 3/4 partes del gas se enviaron a países de la UE. Así lo confirman los datos que ilustran los volúmenes de exportación, véase el gráfico 3. Rusia funcionó como un importante proveedor energético de la UE, al tiempo que satisfacía la demanda a precios asequibles. Se han tomado diversas medidas, como el pago de las multas de las sentencias arbitrales de Estocolmo, la ampliación de las infraestructuras en Europa y el desarrollo de gasoductos. Las sanciones impuestas a varios sectores de la economía rusa han afectado sobre todo a la industria del petróleo y el gas. Esto es comprensible, dada la importancia de este sector para la economía rusa. Las exportaciones del país alcanzaron un nivel histórico de $591,0 millones en 2022, debido principalmente al comercio de combustibles minerales, que aportó hasta el 64% de los ingresos del país.
El sector del petróleo y el gas es la columna vertebral del presupuesto ruso, como lo es para muchos otros países. Según la AIE, la mitad de los ingresos de las empresas mundiales de petróleo y gas se destinan al pago de impuestos, véase el gráfico 4. Por ello, los países del G7 trataron de reducir los ingresos de Rusia, manteniendo al mismo tiempo el suministro de energía en el mercado mundial. Uno de los métodos de presión fue fijar límites de precios al petróleo ruso. Inesperadamente para muchos, Rusia, cuya contribución al PIB mundial es del 2-3%, fue capaz de resistir con éxito a las economías del G7, que representan más del 43% del PIB mundial, y a otros países que se sumaron a las sanciones. A pesar de la abundancia de sanciones, véanse los gráficos 1, 2 y del fin de las relaciones tradicionales con los mercados europeos. Las empresas rusas se adaptaron rápidamente a las presiones externas. La reorientación del suministro de petróleo de los mercados europeos a los asiáticos fue clave. Esto llevó a la búsqueda de nuevos compradores y al desarrollo de nuevas rutas y tecnologías para suministrar petróleo en volúmenes significativos, así como a cambios en los esquemas financieros y los seguros. Cabe señalar que estos cambios en la escala del comercio de petróleo no se han producido con frecuencia en la historia. Por ejemplo, Arabia Saudí desvió sus suministros de IDU a China y India, pero esto le llevó más de una década. En cambio, Rusia se vio obligada a realizar el cambio con poca antelación, rompiendo con décadas de trabajo en infraestructuras. 4 factores clave han garantizado la continuidad del suministro de petróleo ruso. Estos fueron la creación de la alianza OPEP+ en 2016, el apoyo de China e India, y los cambios en la logística y financiación del comercio de petróleo y derivados. Sin embargo, el factor más significativo que permitió a Rusia sortear con éxito las sanciones fueron los errores y la incoherencia de la política exterior estadounidense durante décadas. Si los mercados petroleros de Libia, Irán y Venezuela siguieran activos, estos países podrían haber compensado las pérdidas derivadas de la interrupción de las exportaciones procedentes de Rusia. Pero en la práctica, los intentos estadounidenses de devolverlos al mercado mundial requieren tiempo y grandes inversiones. La codicia y la necesidad de elegir fueron los factores clave que influyeron en la adaptación rusa a las sanciones. Los EAU y Turquía han desempeñado un papel importante en este proceso, mientras que Turquía se centró en la reventa de diversos productos rusos, como cereales, carbón, metales y gas natural. Los EAU se centraron en el petróleo y sus derivados, convirtiéndose en un importante centro de procesamiento de petróleo gris procedente de todo el mundo. Para los EAU, la llegada del petróleo ruso no es inesperada. El país se ha posicionado desde hace tiempo como el centro financiero de Oriente Medio, y ha sido durante mucho tiempo un socio comercial clave para los proveedores iraníes. Según las estadísticas del año pasado, Rusia representaba el 7% de las importaciones de petróleo de los Emiratos, por detrás de Sudán, Libia, Irán y Chad. Véase el gráfico 9. La importancia de la alianza económica OPEP+ entre Rusia y Arabia Saudí es incalculable. La OPEP se creó en 2016 para coordinar conjuntamente la labor de 10 países productores de petróleo. Rusia, como tercer productor mundial de petróleo, en 2022 produjo el 13% del volumen mundial o 10,3 millones de barriles diarios, según el Departamento de Energía de Estados Unidos. El obstáculo para esta alianza ha sido durante mucho tiempo la intervención estadounidense en Oriente Próximo. Sin embargo, tras el éxito de la campaña rusa en Siria, el equilibrio de poder en la región cambió.
creando una oportunidad para la cooperación económica entre Rusia y los países de Oriente Medio. La OPEP produjo aproximadamente 28,7 millones de barriles de crudo al día en 2022, lo que representa el 38% del volumen mundial, mientras que la OPEP más aportó cerca del 59% del volumen mundial, que asciende a 48 millones de barriles al día. Esto ha tenido un impacto significativo en el mercado mundial del petróleo y en sus precios. Como subraya el Departamento de Energía de Estados Unidos, el papel clave de la alianza es que la competencia en el mercado no se intensificó tras la imposición de sanciones al petróleo ruso. Otros miembros de la OPEP no intentaron ocupar el espacio que quedó libre, aunque tuvieron la oportunidad de sustituir casi la mitad del petróleo ruso de exportación. Los países de Oriente Medio se dieron cuenta de que esto provocaría una competencia de precios y una bajada de los precios del petróleo, lo que repercutiría negativamente en sus presupuestos y podría destruir a la OPEP y a la OPEP. Estados Unidos e Irán, aunque este último nunca volvió al mercado mundial, se unieron activamente al juego de sacar al competidor del mercado. La producción de petróleo estadounidense alcanzó un nuevo máximo, y las exportaciones estadounidenses de petróleo ligero también aumentaron. Véanse los gráficos 6 y 7. Sin embargo, en Estados Unidos predomina la producción de petróleo ligero, que genera mucha gasolina y poco gasóleo. Aunque en el mercado mundial no escasea la gasolina, la demanda de gasóleo, que no ha dejado de aumentar, supera la oferta. Los mayores proveedores de petróleo pesado son Rusia, Irán y Venezuela. Al darse cuenta de que, sin el petróleo ruso, el equilibrio petrolero mundial se desvía, Estados Unidos ha empezado a suavizar las sanciones contra Irán y Venezuela, a pesar de los crecientes suministros de estos países. Tras años de inversiones insuficientes, no pueden satisfacer plenamente al mercado. No solo son importantes los acuerdos formales sobre los límites de producción de petróleo, sino también los acuerdos informales sobre los suministros o la falta de ellos a diversos países. En el marco de la OPEP, los proveedores rusos han logrado introducirse con éxito en el mercado petrolero indio, el tercero del mundo. En este mercado, los países de Oriente Medio, con Arabia Saudí a la cabeza, han cedido terreno al petróleo ruso. Véase el gráfico 9. Los lazos de las monarquías de Oriente Medio con la India eran histórica y geográficamente importantes, y no estaban dispuestas a renunciar sin más a sus posiciones en el creciente mercado. Como resultado, India superó a China como principal importador de petróleo ruso en poco tiempo. Véase el gráfico 10. Sin embargo, la cuota de Rusia en la estructura de las importaciones de petróleo de India superaba el 45%, lo que resulta crítico para ambas partes. India busca conscientemente el petróleo ruso, ya que el GS Investment Bank prevé que su economía crecerá un 6-7% en los próximos años, y a mediados de siglo podría superar económicamente a Estados Unidos.